es un año en el cual las condiciones dieron para experimentar el potencial de los cultivos para lo que es el sudeste de Córdoba, ¿no? Este barrio. El inconveniente principal que también tuvo esa misma zona es que tuvimos un exceso hídrico sobre el final de la campaña. ¿En qué cantidad está por verse y en qué grado de afección? Lo mismo, recién ahora estamos pudiendo, que estamos metiendo la máquina en algunos lotes que son los menos perjudicados, los rendimientos son muy buenos, básicamente por esto que hablábamos antes. El potencial es lo máximo que podía alcanzar ese cultivo. La principal limitante en secano es el agua. Cuando vos tenés el agua, el cultivo experimenta su potencial dentro de lo que el ambiente le va a dejar. Estamos sacando esos rendimientos, hay rendimientos hoy muy buenos, estamos hablando de soja de altísimo rendimiento, entre los 5.000 y 6.000 kilos, lo cual no va a ser una realidad del barrio, porque también hay que tener en cuenta que a 200 metros va a haber gente que no va a cosechar ni 10 quintales si los puede cosechar y le dejan meter la máquina, con lo cual a la hora de hablar con qué rendimiento promedio vamos a terminar en la zona es muy prematuro. ¿Por qué? Porque no solamente depende de la cantidad de agua que tenemos o que tuvimos, sino sobre qué cultivo estaba y en qué estadio estaba el cultivo en ese momento, y después del ambiente, qué velocidad tiene para infiltrar o hacer correr ese exceso hídrico. Con lo cual lo vamos a terminar sabiendo cuando se termine de cosechar el último lote de maíz de segunda o tardío o de lote de soja de segunda. Pero esa es la realidad del barrio, con rendimientos que van a estar experimentando la potencialidad de lo que es el ambiente y lugares que no se van a poder cosechar, ya sea para soja o para maíz. Después, respecto de lo que podemos decir de cómo está hoy el agua y qué perspectiva hay para lo que se viene en Fina, eso es otra realidad y en la que estamos trabajando fuertemente en base al análisis de lo que fue la campaña anterior. Estamos frente al paradigma de repensar el trigo, o sea, no solamente pensarlo como una estrategia de un cultivo de renta para ese mismo año, sino empezar a plantearlo como una estrategia de manejo de ambientes complicados, o para darle mayor estabilidad a ese sistema de producción. Hoy estar hablándole a la gente de hacer un trigo con la experiencia del año pasado, respecto de qué pudo hacer con esa mercadería y los precios que pudieron y en los momentos que pudieron vender, no es tan fácil. Y menos aún en esos ambientes en los cuales con el trigo habíamos logrado bajar la napa, que fue una de las estrategias para la cual lo hicimos, y después todo ese exceso de agua sobre el final no terminó repercutiendo tampoco, porque el que estaba 50 centímetros más, 50 centímetros menos, cuando le cayeron 300 milímetros en 20 días, era lo mismo. Con lo cual es difícil y depende mucho de la experiencia y de los riesgos que quieran correr en función de eso. Con lo cual, hoy la intención de siembra para un cultivo de trigo de primera, para estar obteniendo altos rendimientos y pensarlo desde la renta, es muy baja la expectativa en la zona. Ahora, cada vez se arrima más y se acercan más personas que van a empezar a incluir el trigo dentro de ese modelo de producción para trabajar el ambiente, ya sea consumiendo agua o en el manejo de malezas difíciles. Hoy estamos viendo que hay una diferencia abismal en los lotes que están con el invierno ahogado en base a recursos para lo que es Yuyo Colorado, por ejemplo, versus lo que no lo tuvieron en un barbecho limpio, y lo que repercute eso dentro también de la estructura de costos de esa soja. Y hablando además que cuando estamos poniendo una soja de segunda, también acordémonos que estamos diversificando el periodo de riesgo ocasional en el calendario. Con lo cual seguimos diversificando de dos lugares y es una herramienta de manejo. En eso es lo que estamos trabajando fuertemente para incentivar la práctica de este cultivo, porque estamos convencidos que dentro del sistema de producción el trigo ocupa un lugar importantísimo. Va a aumentar la superficie de cultivo de invierno. Hoy los cultivos de cobertura trabajan bastante este accionar en el manejo del cultivo y de los ambientes que queremos hacer con el trigo, en el cual están incorporando centeno, vicia, cebada, para otros negocios que se puedan originar. Con lo cual, no sé si por ahí va a ser muy alto el impacto, porque se va a hacer menos trigo de punta, pero se va a hacer más superficie de cultivo de invierno. Con lo cual, en función de la demanda de insumo y lo que se termine comercializando, no esté tan alejado. Lo que sí por ahí van a cambiar la estrategia y los insumos que se utilicen para cada una. Nosotros hoy estamos viviendo un escenario que no es el común de siempre. O sea, nosotros hoy estamos viviendo 2 años en los cuales por ahí sobró el agua en determinados puntos del año. Pero la realidad es que hay muchos ambientes que siempre necesitan transformar ese agua en kilos o en algo que le beneficie ese ambiente, porque nada le garantiza por ahí que esta cantidad de agua, el que tiene hoy la napa 1,5 metros o 2 metros, la tenga para septiembre-octubre del año que viene, en función de cómo trabaje el año. Lo de los pronósticos sirve,
por ahí porque todo lo que en lo cual no podemos preparar sirve, pero no son definitorios y es el más claro ejemplo. Con lo cual empezar a pensar que siempre nos va a sobrar el agua y que siempre vamos a tener agua para hacer soja y maíz de primera como los que tuvimos, para la mayoría de los ambientes no es común, ¿no? Con lo cual lo que estamos esperando es que muchas de estas estrategias con estos cultivos, para ya sea para el control de malezas, como para manejar el tema del agua freática, también lo sea como una estrategia para el manejo del ambiente global, ¿no? Sin olvidarnos de lo que siempre aportó en carbono, en nitrógeno, en su sistema radicular. Los cultivos de invierno son necesarios y formaron los ambientes de altísima producción que hoy estamos explotando.